Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. Antes de dar inicio a este panel, queremos recordarles que si tienen alguna consulta, la pueden escribir a través del chat y serán resueltas al finalizar la conferencia. Para dar inicio al panel, el presente y futuro de la comunicación y el marketing en el nuevo contexto digital, les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Jimena Vega, CEO en Claridad Coaching Estratégico; Luciana Ormeño, directora de la agencia BPN en IPG Media Brands; y Giner Ordóñez, director del área académica de marketing de la Escuela de Posgrado de la UPC. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Giner, te damos el pase para dar inicio al panel. Muchas gracias, Laurita, y bueno, bienvenidos a todos los que nos estén observando y escuchando. Realmente estamos muy contentos de poder dedicarle un momento a tener un conversatorio y sobre todo a compartir con ustedes tendencias y un poco el contexto del cual que estamos viviendo y cómo poder sacarle aprovechar las oportunidades que también se están presentando. ¿Ok? Vamos a empezar con Lucianita. Vamos a analizar un poco toda esta onda de Human Brands y los temas digitales, ¿ok? Entonces, Luciana, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo empezar a humanizar una marca? O sea, yo creo que en la audiencia va a haber muchas personas que se deben estar preguntando eso. Correcto. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, Giner, y todos, buenas tardes. Creo que las ponencias que hemos tenido hoy en la mañana nos dejan muchas interrogantes sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos y justamente de nuestro rol como líderes de áreas, cuáles deberían de ser los retos y desafíos que tenemos que encontrar en estos espacios de oportunidad. Efectivamente, la pregunta de cómo humanizar las marcas es súper interesante, pero a la vez también compleja, porque son distintas aristas las que tenemos que tomar. Y ahí es donde yo me quiero detener un poquito para explicar correctamente el concepto y justamente cuáles son esos retos, desafíos, cómo hacerlo, partiendo de un ejemplo que creo que de todas maneras, en una situación en particular que a todos nos tocó como peruanos, vivir hace algunas semanas con la crisis política que nosotros vivimos, específicamente como quincena de noviembre aproximadamente. Esta crisis política dejó muchas enseñanzas a nivel de la gestión de marcas y la gestión comunicacional y de marketing que muchas marcas tienen que empezar a tomar en cuenta y emprender. En el caso específico, digamos, de los sucesos que se dieron en la segunda manifestación nacional, digamos, con estos hechos trágicos que nos tocaron pasar, pero más allá de eso, quedó un tema pendiente que, por ejemplo, fue el tema de los 40, 50 personas que todavía seguían desaparecidas en ese momento, que, digamos, como familiares no podíamos encontrar dónde estaban. Lo último que supimos fue que estuvieron en la marcha. Y ahí la reacción de algunas marcas fue súper notable, porque no solo el discurso que tuvieron fue decir, ok, entiendo tu preocupación, tomo una postura con respecto a lo que tú como consumidor me estás diciendo y empatizo contigo, me solidarizo contigo, sino que además pongo al servicio de la comunidad mis productos y servicios. ¿Qué hicieron algunas marcas sin decir nombres? Por ejemplo, que son las que administran los paneles de vía pública, ya sea paneles estáticos o digitales. Pusieron a disposición de la comunidad sus productos y servicios. ¿Qué hicieron? Mándame por favor la foto de tu familiar que esté extraviado, mándame un número de teléfono, mándame un correo de contacto, cosa de que yo lo voy a poner en estas paneles y así logramos tener un mayor alcance con respecto a aliviar esa preocupación y ese dolor que tienes como persona, como consumidor. ¿Qué hizo otra marca? Tampoco sin decir nombres, evidentemente, que ofrece servicios médicos oftalmológicos a todos los chicos que habían tenido algún problema en la vista a raíz de la participación en estas marchas y en estas manifestaciones, vengan a atenderse de manera gratuita en este centro, mis instalaciones. Entonces aquí tenemos dos ejemplos claros de cómo las marcas ante una crisis como la que hemos vivido, que no teníamos precedentes y evidentemente no teníamos lineamientos de marca que seguir, porque ahí viene mucho el tema espontáneo de cómo las marcas responden de acuerdo a sus propios valores, principios y propósitos, ver cómo pusieron a disposición de la comunidad y tuvieron este mensaje responsable de decir, ok, empatizo contigo, me solidarizo con tu posición, con tu postura, pero además, si tengo la oportunidad de ayudarte, lo hago, y lo hago con un fin totalmente desinteresado. No voy a hablar aquí a decirte que te voy a venir a cobrar por el servicio, digamos, médico que te voy a dar. No te voy a cobrar por poner en mis paneles esta información que para ti es tan relevante y ayudarte a buscar a tu familiar. Entonces, aquí estamos hablando cómo verdaderamente la marca sale de ese rol de empresa propiamente y se humaniza, justamente. Ya no es una marca la que me habla, es como si fuera mi familiar que me está ayudando a buscar a mi primo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Ya toma otro rol. Entonces,
ahí la perspectiva que nosotros tenemos de estas marcas es completamente diferente. Y digamos, para que estas marcas hayan llegado a ese nivel, a esa evolución, evidentemente han tenido que pasar por distintos retos y desafíos. Y aquí nosotros hacemos el análisis de qué es lo que yo desde mi marca puedo hacer. En primer lugar, te diría que uno de los retos y desafíos que tiene que tener en cuenta es si mi modelo de gestión, mi modelo de negocio, soporta este nuevo proceso, soporta, digamos, el tener ese enfoque tan marcado en el cliente y en esa comunicación tan clara y tan concisa y tan responsable. Porque lo que pasó con muchas otras marcas durante esta crisis en particular es que los mensajes que se dieron fueron hasta cierto punto oportunistas. Se subieron a la ola y, digamos, sin que efectivamente creyeran en ese propósito o sus valores respaldaran esa posición, simplemente para no quedarse atrás y quedarse sin decir nada. Pero el consumidor se da cuenta, y el consumidor se da cuenta cuando es un discurso responsable y un discurso comprometido versus un discurso oportunista, y ahí es donde la marca te va a castigar. Entonces, yo tengo que ver si mi modelo de negocio y de la mano con eso, mi cultura organizacional respalda este modelo y esta forma de actuar. Y en tercer lugar, un tercer reto, último pero no menos importante, es el tema de las plataformas tecnológicas y las plataformas digitales, las redes sociales. Las redes sociales hoy en día cobran un rol importantísimo y para las marcas son una plataforma relevante de comunicación y de una comunicación ágil, de una comunicación transparente y de una comunicación también responsable. Entonces, las redes sociales hoy en día, con todo este activismo social que se ha generado en estos últimos meses, ya simplemente el consumidor no las emplea o no las usa para marcar una posición, sino también para influenciar comportamientos y conductas de compra. Entonces, si mi marca es percibida justamente como una marca humana, una marca transparente, una marca responsable con su comunidad, con la sociedad en su conjunto como tal, en su totalidad, evidentemente el respaldo que yo voy a tener, la lealtad y la fidelización por parte de mis consumidores va a ser increíble. Y eso evidentemente va a decantar en resultados económicos para la empresa. Entonces, es todo un conjunto de retos y desafíos, pero que los enmarcaría en estas tres aristas básicamente: modelo de negocio, cultura organizacional y el tema de las redes sociales, que son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar a humanizar mis marcas. Perfecto, Luciana. Y en ese sentido, me parece muy interesante los puntos que has mencionado. Y está claro que hay algunas empresas que sí lo han hecho y algunas empresas que no lo han hecho. ¿Qué tanto sientes que podría influenciar la manera en la cual están organizadas o estructuradas estas empresas, ¿no? Porque necesitas a alguien que tome decisiones, necesitas a alguien que dé ideas y al final alguien que las apruebe. ¿Cómo ves eso? Es correcto. Mira, por eso hablaba en la pregunta anterior que me hiciste, Giner, del modelo de negocio y de la cultura organizacional. Para que nosotros podamos emprender estos cambios, evidentemente tenemos que tener líderes comprometidos, líderes con una visión estratégica y un modelo de negocio que ponga al centro de todo al cliente y que ese enfoque, además, y la manera en cómo lo comunicamos y lo transparentamos, sea una comunicación clara, transparente, responsable, que esté alineada con nuestros valores y con el propósito de la organización para justamente no caer en este oportunismo. Entonces, como estructura, como organización, todas las áreas de la empresa tienen que estar perfectamente coordinadas, integradas y tener esa visión holística en función a aliviar estos dolores que tienen nuestros clientes, estos requerimientos y estas necesidades. Y hacer eso, evidentemente, no es fácil. Tienes que trabajar, digamos, muchísimo con la cultura. Los líderes tienen que estar altamente comprometidos para que luego puedan hacer esa bajada a todos los niveles de la organización. Por ejemplo, a ver, estas marcas que tuvieron esta participación, como les comentaba, durante la crisis, tuvieron que reaccionar de una manera muy ágil. Yo no creo que quizás el área que tomó la decisión tuvo oportunidad en ese instante de hablar con el área de finanzas: oye, ¿esto me va a ser rentable? ¿Voy a poder disponer de médicos de un momento a otro para atender a estos chicos de manera gratuita? ¿O voy a hablar con mi área de logística y de operaciones y decir, ¿puedo disponer de todo este equipo de un momento a otro? Las decisiones son muy rápidas, pero ¿por qué justamente se tomaron con esa agilidad? Porque su modelo de negocio se lo permitió, porque la forma en cómo estaban estructuradas se lo permitió. Y justamente los valores y el propósito de la marca se alineaba con tomar esta acción y dejar de lado un poquito el tema de la rentabilidad y el tema económico, que evidentemente es crucial para toda empresa, pero hoy en día decidir tomar un paso adelante, tomar una postura y decir, no, hoy yo me comprometo con mi comunidad, me comprometo con mi organización, soy responsable con los valores, con el propósito que respalda mi organización y tengo que hacer esto. Y esa agilidad de respuesta
es justamente la que te da tener un modelo de negocio completamente integrado y enfocado en la necesidad del cliente. Excelente, y justo qué interesante, porque mira, la palabra agilidad hoy día la podríamos traducir y acoplar a este proceso de transformación digital que está pasando en el mercado. ¿Has notado alguna relación entre esa agilidad con, digamos, las etapas de transición de empresas tradicionales a digitales? Sí, claramente. La transformación digital y hablar de este tema ya no es, digamos, ya no es una tendencia, es más, es una realidad, es algo que es imperativo para todas las marcas tomar acción. Efectivamente, pero muchas gracias por la pregunta, Giner, porque la verdad que en las clases que he tenido justo esta semana con algunos alumnos salió el tema de transformación digital y digamos, me sirve esta pregunta para aclarar algunos conceptos de que cuando empezamos a hablar de transformación digital, no es incorporar una tecnología, no es incorporar un sistema a la organización, es que toda la organización piense en digital. Es más un trabajo de personas y de cultura que de simplemente el área de tecnología de la información o el área de sistemas que me implementa un nuevo aplicativo móvil o me implementa una página web o me implementa, digamos, cualquier otro sistema que me ayuda, sistema tecnológico digital. Va más allá de eso, es un trabajo desde las personas y desde la cultura organizacional que tiene que respaldar, digamos, a través de los valores de la innovación, de la agilidad, de permitirse el error, de permitirse el fracaso. Por eso, por ejemplo, en Silicon Valley tenemos todos estos emprendimientos, porque justamente se les da ese espacio para el error, el fracaso, que al final va a decantar en nuevos y mejores productos, nuevos y mejores servicios, que evidentemente van a tener que estar apalancados en algunos casos en la tecnología, y ahí entra el tema de la transformación digital, pero es básico que la pensemos desde el punto de las personas y de la cultura y el modelo de negocio que tiene que respaldar esto. No es una acción totalmente aislada del área de sistemas o del área de tecnología e información, es la organización en su conjunto, de manera holística, cómo aborda estos temas. Excelente. Y justamente en ese proceso de transformación digital nacen algunos conceptos que de repente se aplican o mal o se desconocen. Uno de ellos es la omnicanalidad. ¿Qué opinas de la omnicanalidad como Mira, parte de ese proceso de transformación digital? la omnicanalidad te diría que la hemos vivido todos y quizás sin saberlo durante esta pandemia. ¿Qué implica la omnicanalidad? Y yo creo que quizás ahí, Giner, no sé si quizás te ha sucedido, pero voy a poner un ejemplo, que es durante esta pandemia y esta cuarentena que la vivimos de súper dura, que no podíamos salir a comprar en algunos casos y teníamos que apalancarnos en las plataformas móviles para solicitar productos hasta de primera necesidad. ¿Qué sucedía? Y a mí me pasó en particular, que es, empiezo la compra del producto por el aplicativo móvil. Luego se me deriva al WhatsApp para tener el control del motorizado. Y si quizás el motorizado por X motivos no podía llegar o en los tiempos precisos que yo necesitaba, decir, ok, voy a ir a recoger el producto a tienda mejor. Entonces, una sola compra se dio a través de 3 plataformas distintas. Entonces, sin querer queriendo, ya la omnicanalidad está presente en nuestra vida y las marcas la han ido implementando. Obviamente, con algunos errores y algunos deslices en el camino porque no estábamos preparados, pero la omnicanalidad tiene que ver con eso, es empezar que que la marca empiece a concebir de que su proceso de compra ya no simplemente se va a dar por un canal en específico, puede combinar hasta 3, 4, 5 canales y tiene que tener todos estos canales y todas estas plataformas correctamente administradas, supervisadas y darle justamente esa respuesta ágil, transparente, veloz que requiere el cliente. Porque nosotros como clientes, digamos, hemos esperado ver la trazabilidad del producto, del despacho a través del aplicativo móvil. Lo mismo espero cuando ahora mis interacciones personales las llevo a las interacciones profesionales. Espero tener ese mismo comportamiento, y siendo yo, por ejemplo, del área de logística, de que también mi proveedor me dé esa misma trazabilidad. Entonces, qué interesante, esta omnicanalidad que empezamos a vivir sin darnos cuenta en el aspecto y en las interacciones más personales, la traslado al ámbito profesional y ahí me doy cuenta, uy, no, mi proveedor no me permite, digamos, tener esa trazabilidad de dónde está mi producto, de que si lo puedo ir a recoger en el almacén o me lo mandan directamente al mío. O puedo tener ese récord, digamos, ese histórico de las compras, de saber qué fue lo que compré el mes pasado, con qué medio lo pagué. Entonces, eso sí yo lo puedo tener a nivel personal. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el B2B? ¿Qué pasa con esas organizaciones que no se saben adaptar? Y quizás que han sido modelos muy tradicionales y que hoy en la pandemia dicen, ok, mi consumidor ha cambiado, yo también como marca tengo que cambiar.
Y ahí es donde interviene el proceso de la omnicanalidad y de la mano con toda esa transformación digital que justamente tiene que venir desde adentro, desde un modelo de negocio distinto y empezar a concebir las necesidades y requerimientos de mi cliente como llegan. Con ese enfoque es el que me va a permitir a mí adaptarme, adaptar mis procesos y adaptar las competencias que tienen que tener hoy en día mis colaboradores para poder dar soporte a esta nueva realidad. Totalmente. Y yo creo que hay malos entendidos, ¿no? Porque se confunde mucho la multicanalidad con la omnicanalidad, que son cosas que parecen iguales, pero son totalmente diferentes. Y bueno, te contaría una anécdota, pero realmente es increíble. Yo compré digital, recibí por delivery, así que todo fue digital, e-commerce, pero el producto que compré se malogró, ¿ok? Utilicé el servicio postventa, me atendieron muy bien, me pidieron que llevara, yo personalmente el producto no me gustó eso, me hubiera gustado que lo recojan, así que un punto negativo, ¿ok? Pero lo que realmente me llamó la atención es de que me pedían llevar la boleta física al momento de dejar el producto. Entonces dije, discúlpame, todo ha sido digital, o sea, no me pidas una boleta física porque no la tengo. O sea, increíble. O sea, y solamente dejo esto como ejemplo para diferenciar la multicanalidad de la omnicanalidad, ¿no? O sea, una experiencia horrible. No voy a decir la marca, aunque me da ganas de decirla, pero no la voy a hacer, ¿ok? Pero es, yo creo, un ejemplo muy interesante para evaluar lo que tú has dicho hace un momento. Necesitamos perfiles de profesionales distintos. O sea, los profesionales han cambiado. ¿Cuál es tu visión de esos profesionales que tienen que liderar este proceso de transformación digital y que tienen que estar a cargo de los equipos de marketing, de comunicación dentro de las empresas? Mire, en primer lugar te diría, Giner, que las competencias que necesitamos desarrollar en nuestros profesionales de hoy en día, básicamente liderazgo. Liderazgo, pensamiento crítico, pensamiento analítico, pero de la mano con una respuesta rápida y ágil. Y en ese sentido, la innovación, la creatividad, que puedan traer estos profesionales consigo, digamos, la facilidad de adaptación, la flexibilidad, porque digamos, así como cambian las personas también demandan que sus marcas cambien a la misma velocidad de uno. Entonces, si antes yo hacía las cosas de una determinada manera y la persona y vemos que la coyuntura cambia, oye, la agilidad de respuesta tiene que ser a la velocidad del rayo, tiene que ser en segundos. Y ese modelo de negocio que yo tengo me tiene que permitir eso. Pero ¿cómo lo hago si al fin y al cabo el modelo de negocio puede sonar como algo muy etéreo o muy macro? Son las personas que están detrás de ese modelo quienes le van a dar ese soporte y esa adecuada, digamos, consistencia. Entonces, partiendo de temas de liderazgo, pensamiento crítico y analítico, justamente para poder tomar las mejores decisiones, decisiones apoyadas en la data, y ahí es donde la tecnología también nos da esa información, y es súper importante que las empresas comiencen a incorporar este aspecto dentro de su organización. Y la flexibilidad, la adaptabilidad, el ser disruptivos, y que la organización, como decía, y eso me parece muy, muy importante mencionarlo, que me permita fracasar, que no castigue el error, porque justamente en esa iteración, que son estos modelos de design thinking y demás, en este iterar constantemente es donde voy a poder encontrar verdaderamente una solución que encaje perfectamente en las necesidades de mi cliente. Y ahí es donde las personas que la lideran, las personas que están detrás de todo este proceso, son las que van a llevarlo a cabo de la manera esperada, digamos, y respondiendo a estas necesidades del consumidor de hoy en día. Excelente. Enorme reto que tenemos las universidades y ustedes como docentes. Enorme así que, reto. Imagínense. Genial. Gracias, Lucianita, de verdad. Súper tu intervención. Jimena, tenemos muchas preguntas para ti también. Y yo creo que el contexto es apropiado. Pero en temas de contenido, hablemos en temas de contenido. ¿Cuál crees que ha sido el detonante para este cambio en el consumidor frente a los medios? Sí, de primero, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y además de haber escuchado a Luciana muy lúcida y muy clara con sus intervenciones también. Y qué bueno que la gente esté respondiendo con tantas preguntas y tantas dudas. Yo creo que esa proactividad es parte de la respuesta, ¿no? Yo creo que el detonante principal de generación de contenido, bueno, empezó por supuesto con la revolución tecnológica, que yo siempre digo no es un medio, la tecnología es una revolución que nos ha cambiado hasta la profesión, ¿no? Yo digo, me cambió la vida, me cambió la manera de entender al consumidor, de hacer una estrategia, y obviamente tuve que volver a estudiar
para poder volver a enseñar marketing, ¿no? Entonces, creo que justamente el detonante es la actitud de la gente frente a la tecnología. Lo decía Alvin Toffler en un libro que me encantó que se llama La Tercera Ola. Él decía cuando los medios y la gente no interactuaban, o sea, digamos, de los 80, desde los 60 hasta los 2000, antes de la tecnología, el medio hablaba y no tenía una respuesta, porque tú no le puedes contestar a la tele o a la radio o al panel de la calle, ¿no? Entonces la tecnología lo que ha hecho es simplemente abrir un canal. Y Alvin Toffler en los 80s lo escribió y dijo, va a llegar un momento en donde este consumidor sobrecargado de información unilateral dé un salto hacia una respuesta masiva, ¿no? Yo creo que eso es la tecnología, es una página en blanco en donde todo el mundo puede interactuar, puede dar opiniones, puede generar contenidos, puede crear o destruir marcas con mucha facilidad. Lo decía Luciana y yo lo súper respaldo, ¿no? Lo banco completamente. En la pandemia, en la crisis política, en la crisis económica, es la gente la que está hablando a través de las redes y de las marcas la que debemos escuchar. Excelente, potente, ¿no? Potente como la tecnología habilita a nuevos stakeholders también. Y hablando de nuevos stakeholders, hay mucho ruido sobre el tema de los influencers. ¿Cómo auguras el rol del influencer en el futuro? Mira, es un tema muy interesante, yo lo he seguido muy de cerca, a mí me encanta seguir estudiando siempre, ¿no? Yo digo que la educación es un bien perpetuo, entonces con esa visión estudio todos los años algo distinto. Y hace unos años leí en una revista de negocios muy conocida que se llama Fortune, que ellos no veían como una profesión del futuro al influencer. Es más, ellos decían que como era un XX, este influencer o microinfluencer o youtuber o blogger, a nadie le importaba la opinión de un XX, ¿no? Yo creo que ahí la revista se equivocó en ese momento, ¿no? Porque claramente ellos decían que en los siguientes 5 años los influencers iban a desaparecer y esto lo leí hace 10, o sea que no acertaron en esa digamos que previsión del futuro, ¿no? Pero lo que sí he notado ahora con estudios cuantitativos que estoy revisando en el consumidor es que a raíz de la pandemia la gente ha aprendido y ha madurado como sociedad y te lo explico de una manera muy interesante. Cuando empieza la pandemia en marzo, que de hecho a mí me agarra en Sudáfrica y me deja varada ya y lo vivo desde allá, literal, yo empecé a recibir mucha información de Lima particularmente para poder seguir ayudando a mis clientes desde allá. En marzo la gente decidió, marzo y abril, atiborrarse de información del coronavirus, o sea, revisar, ver, todo valía, ¿no? La pauta tradicional, online, offline, influencer, no influencer, toda la información. Hacia mayo la gente se saturó y dijo, no, me intoxiqué. De hecho, aparece la palabra tóxico. Voy a borrar este contenido tóxico o esta persona es tóxica y empiezan a hablar en ese tono de todo lo que los abruma y de todo lo que los sobrecarga con la enfermedad porque resultó que había mucha noticia falsa o fake news al respecto, ¿no? Y entonces yo digo que la maduración de la sociedad llega hacia julio, agosto, cuando en los estudios nos empieza a salir que la gente aprendió qué medios son los que informan mejor, cuáles son las personas que están dando la información más valiosa, cuál durante el tiempo me mantuvo informado de manera totalmente objetiva y clara. Y ahí es donde hay un cuadro estadístico en donde dice que los influencers y microinfluencers caen del primer lugar al último. ¿Quién tiene el primer lugar hoy día? Un médico, por ejemplo. Un médico profesional de salud, un CEO, un trabajador en una empresa. O sea, estamos escuchando y estamos aprendiendo dos cosas importantes. ¿Quién tiene la información válida para mí como influencer, más allá del término conceptual? ¿Cuál es la verdadera influencia en términos macro? Y en segundo lugar, ¿cuál es la fuente fidedigna que debo mirar, ¿no? Interesante. Y es interesante cómo lo que tú acabas de mencionar que ha sucedido se conecta con estrategias de marketing muy conocidas como el brand equity, ¿no? En el brand equity la relevancia es un tema importante, entonces hoy día va a ser relevante el comentario de alguien, ¿no? Pero en ese contexto, ¿no creen ustedes, Jimena, que las marcas también le hacen daño de alguna manera a los influencers? Porque esa relación influencer-marca de repente quita los factores críticos de éxito que hacen relevante escuchar a un influencer, ¿no? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y ahí, bueno, hay un par de respuestas ahí interesantes. Por un lado, yo tengo trabajando ya, voy a cumplir 25 años trabajando, empecé a los 10, no, mentira. Te creo. Empecé a los 17 y pueden sacar mi edad, no me importa, me siento bien.
Bueno, esos 25 años me enseñaron un montón. Cuando yo empecé a trabajar, la palabra clave del marquetero era el posicionamiento, ¿no? Todos hablaban del posicionamiento de la marca, ¿no? Avanza el tema y evoluciona hacia el insight, y todo el mundo toma el insight como la meca de la razón de ser de las cosas. Luego pasamos a la experiencia y hoy día hablamos de propósito, ¿no? Y es como una moda que va cambiando y va mutando, pero dentro de todo, cuando tú analizas en el tiempo, estás hablando de estrategia de marca. Y lo que tú le pones dentro del insight o del propósito, la experiencia o el posicionamiento, igual va a vivir por ahí, ¿no es cierto? Entonces, estas personas son canales de comunicación al final. La marca toma esta salida para hablar a través de alguien. Cuando eso es evidente, es que no funciona. Cuando se nota que esto es una puesta en escena de Broadway o una obra de teatro o de cine o una película de Hollywood y están armando todo para que yo caiga en ese discurso, ahí es donde se derrumba el marketing inteligente, ¿no? Cuando es demasiado evidente. Eso por un lado. Y por otro lado, también está claro que la gente ha perdido de vista que detrás de las marcas hay personas. O sea, en realidad el B2B para mí en términos reales no existe, ¿no? Porque detrás de cada B hay gente, hay equipos que están interactuando todo el tiempo. Entonces, es responsabilidad de ese equipo detrás de la marca en dar una respuesta, en dar la cara, en ponerse de acuerdo y tener una posición clara con respecto a temas como la crisis política, como la pandemia, como Black Lives Matter o lo que fuera que venga, porque eso va a seguir ocurriendo y necesita una interacción con el consumidor claramente de manera permanente, ¿no? Excelente, pero qué interesante lo que acabas de decir porque tiene mucho que ver con el contenido y a veces de repente el punto de partida del contenido está tergiversado por el punto de vista propio del que lo está haciendo, ¿no? Y hay que evitar ese tipo de sesgos. Justamente en temas de contenido, ha habido una evolución, definitivamente ha habido un cambio en esta estructura de contenido en el tiempo. ¿Qué crees que seguirá cambiando? Va a cambiar mucho, ¿ya? Porque o sea, dentro del equipo con el que trabajo hay personas de diferentes disciplinas, sociología, antropología, investigación, educación, ¿no? Entonces, conversando sobre el tema de contenido, por ejemplo, un psicólogo muy conocido me explicaba que la realidad no existe. Entonces decía, escúchame, ¿cómo que la realidad no existe? Me dice, no, la realidad como tal, como una realidad, la realidad con mayúscula no existe. Existe la realidad para cada uno, porque cada uno le imprime una visión distinta a lo que está mirando. Podemos estar viendo exactamente lo mismo en este momento. Todas las personas que están escuchando pueden estar escuchando exactamente las mismas palabras que estoy diciendo, pero cada uno lo conecta con una historia de vida, con una manera de interpretar, con un análisis personal, con una conexión con algo que recuerda. Entonces transforma lo que yo digo en su realidad, en la realidad que esta persona está viviendo multiplicado por 500 personas que nos escuchan ahorita o por lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ahí es donde aparece el famoso debate de contenido, ¿no? Porque el contenido depende del emisor y del receptor. Y el contenido va a cambiar en el tiempo, va a cambiar no solamente en estos segundos de interacción que tenemos ahorita, sino en la historia. Entonces, el contenido va a seguir generándose porque ahora tenemos la tecnología como plataforma, como vehículo, tenemos a la gente como gran creador de contenido, tenemos a las marcas que están interactuando con sus equipos detrás. Entonces, son muchas realidades a la vez las que van a converger de alguna manera en el futuro de las marcas y eso yo creo que va a ir creciendo en el tiempo por mucho tiempo, ¿no? Súper interesante. Qué divertido, ¿no? Tenemos harto trabajo todavía en Qué bueno, adelante. qué Y en bueno. ese sentido, yo creo que una de las áreas que también ha tenido muchas oportunidades en estas crisis, porque han sido varias en el mismo año, es hablando de las agencias de publicidad. Tú has trabajado muchos años en una de ellas. ¿Cómo crees que deberían enfrentar el futuro? Bueno, de hecho, yo te cuento un secreto, ¿no? Yo dejé de trabajar en una agencia de publicidad en el 2015 para emprender, pero dejé de trabajar porque dejé de creer. Yo dejé de creer en la publicidad como yo la hacía, como yo la había estudiado, y de hecho escribí un libro que se llama La publicidad ha muerto. Ese libro va a cumplir 10 años, ¿no? En donde lo que yo entendí es que la forma como se enfocaba históricamente el marketing y la publicidad, no solo en Perú, sino en el mundo, estaba equivocada y no estaba conectando con la gente de la manera correcta. Entonces teníamos que cambiar las bases y de alguna manera refundar la misma industria, ¿no? Y como el ave fénix, renacer de las cenizas. Entonces, yo creo que eso que de alguna manera preví hace 10 años,
lo he venido viviendo o viendo ya de lejos, ya no desde adentro, sino felizmente desde afuera, pero está claro que las grandes plataformas de publicidad son demasiado grandes, son demasiado pesadas en términos de las mega agencias, ¿no? A nivel mundial han habido muchas fusiones, muchas compras, el término digital no lo han terminado de aprender o de entender, y eso ha decantado en un cambio fundamental en la industria, en donde yo lo comparo con los tiburones grandes contra el cardumen de pececitos, ¿no? Yo creo que lo que va a funcionar en el futuro de las comunicaciones es más bien el cardumen de pececitos, en donde todos sumados y con co-creación y con métodos ágiles vamos a llevar a cabo una publicidad distinta. Wow, interesante. Interesante los cambios, muy ágil también, ¿no? Lo que está sucediendo en el mercado. Y finalmente, ¿de quién crees que dependa el contenido para las marcas en los próximos años? O sea, ¿debería haber cambios también, inclusive desde este punto de vista? Sí, claro. A ver, retomando el punto de la convergencia de stakeholders, ¿no? Que creo que por ahí podría ir la respuesta. Esto tiene que ver con entender que para construir una marca hay mucho de por medio. Cuando yo recibo una marca, por ejemplo, para construir la estrategia, yo tengo que entender que la marca viene como con una mochila, y en esa mochila hay lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que los equipos invirtieron en términos de tiempo, plata, esfuerzo, talento, ¿no? Y tratar de separar la paja del trigo y decir, ok, este contenido es válido, este contenido hay que mejorarlo. Siempre pasa una cosa así. Pero además, alrededor de la marca hay un montón de elementos, porque tienes la verdad de la marca, la verdad del consumidor, tienes la realidad que se ve, la realidad que ven los demás, pero también tienes lo que se comenta en redes sociales, lo que se construye. Hay mucho de mitos, de percepciones, de rumores que también suman. Y yo lo explico en las clases como si tu cerebro fuera un montón de cajoncitos, ¿no? Y entonces cuando yo te hablo de una marca X, tú abres un cajón y tienes ahí guardada información, que puede ser mucha o poca, puede estar ordenada o desordenada, pero eso es el contenido de la marca, está en ese cajón. Entonces depende de qué tan ordenada y qué tan estratégica sea la marca, ese cajón está más o menos ordenado, o está con mejor o peor información, o de repente está vacío o está desbordado, ¿no? Entonces, yo creo que el contenido no lo puede controlar la marca, no lo puede controlar el consumidor, y que va a ser una interacción de muchos miembros del proceso que giran en torno a las marcas y al mercado, las que van a empezar a poner información dentro de esos cajones, ¿no? Te voy a retar con una pregunta de Dale. percepción, ¿ah? De percepción. ¿Qué tanto crees hoy que las marcas están escuchando realmente al consumidor, del 1 al 10? 2. Y no solamente es percepciones, porque lo he estudiado, ¿no? Una de las cosas en las que estoy muy comprometida es en el tema, por ejemplo, de equidad de género. Y hay un estudio que dice que las mujeres sienten que el marketing no las comprende. ¿Y sabes cuál es el número de mujeres que dice eso? 98% en la región. Entonces, ahí es donde te pones a pensar y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué el marketing no está entendiendo a la gente? Yo creo que porque se está mirando el ombligo muchas marcas, ¿no? Muchas marcas están muy pendientes de ellos, de evolucionar ellos, de mejorar ellos, de innovar ellos, y no están entendiendo que en realidad la importancia no está en su ombligo, sino en mirar a los ojos a la gente y entender por qué la gente necesita este producto y qué necesidad o qué valor le están dando al mundo, ¿no? Entonces yo creo que solamente un 5% tiene esa capacidad. Claro, entonces yo creo que es como ese juego de palabras entre oír y escuchar, o ver y mirar, ¿no? O sea, los estudios de mercado están, los insights y todo, pero realmente las empresas entonces no es que no escuchen, sino que no quieren escuchar. Exactamente, no quieren escuchar porque el ego les gana. Complicadísimo, mucho que hacer realmente. Bueno, muchísimas gracias, Jimenita. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas del auditorio para también continuar con las preguntas hacia ustedes. Creo que hay muchos temas interesantes que abordar y tenemos acá dos capas en el tema, así que por favor aprovechémoslas. Sí, Giner, muchas gracias, Luciana, Jimena, Giner, por la tan buena ponencia. De hecho, tenemos dos preguntas. Voy a empezar a leer la primera, que es de Javier, que, bueno, felicita mucho por la gran presentación y dirige una pregunta a Luciana, que dice lo siguiente. ¿Qué ocurre con aquellas empresas grandes, como los bancos, que si bien proponen procesos innovadores y quieren estrechar lazos con un público más joven, que se identifican tal vez con las marchas, las protestas, pero por otro lado tienen también que satisfacer el sector más conservador? ¿Esto no les permite tener un discurso propio?
¿cuál puede ser el impacto de tomar una posición o de no tomarla? Mira, muchísimas gracias por la pregunta. Y, y empiezo porque esta fue una interrogante también que me hicieron justo en una clase en la semana, que me dijeron, Luciana, pero acá en el país también tenemos libertad de expresión, y la libertad de expresión implica de que quizás quiera o no quiera también hablar. Una marca tiene el derecho de quedarse callada, y no por eso tampoco no la vamos a hacer como una suerte de cacería de brujas. No vamos a justiciarla ni vamos a irnos en contra de esta marca si es que decide quedarse callada. Y mi respuesta es: quedarse callado y tomar silencio ante esta crisis o esta coyuntura es también tomar una posición. Quedarnos callados es también tomar una posición de, oye, quizás esta situación quiero mantenerme neutral, prefiero no hablar, porque, digamos, ahora hay que tener en cuenta también que muchas marcas decidieron hacerlo por los lineamientos de marca que tienen, no porque necesariamente lo quieren, sino porque responden también a una organización, responden a algo más macro. Pero aquellas, digamos, donde tenemos esta confluencia, sobre todo en el sector financiero o quizás otros sectores también, donde tenemos una generación millennial y una generación y centennial y quizás unos baby boomers, por así decirlo, y una generación, digamos, que no compatibiliza tanto con las primeras, y donde sí efectivamente tenemos que tener un discurso, por así decirlo, distinto. Yo creo que el discurso y el contenido que la marca va a vertir, mientras que sea transparente y esté alineado al propósito de la organización, va a saber adaptarlo a las distintas generaciones, a los distintos públicos y audiencias que se dirige. Entonces, ahí el reto por parte del área de marketing y comunicaciones es enorme, porque tienes que conciliar que ese propósito, esos valores, esa misión que tienes como organización, la sepas conectar y, digamos, relacionarte correctamente y tener un mensaje integrador y holístico de cara a estas dos generaciones quizás que no las vemos muy compatibles. Entonces, los retos están justamente en alinear ese discurso, en alinear ese contenido, siempre y cuando sea un discurso real y un discurso transparente, y que no se sienta como un discurso oportunista, que es, ok, ahora veo esta generación bicentenario, esta generación de los centennials, que efectivamente vemos de que tienen mucho poder en redes y que tienen un gran activismo social en las redes sociales, pero no por eso voy a adaptar un discurso forzado hacia ellos, porque se va a sentir. Ese oportunismo, el consumidor lo va a resaltar. Y ahí es donde te va a jugar en contra, y efectivamente te va a dar hasta un efecto boomerang. Te va a hacer resultar peor de como empezaste, de que quizás si te hubieras quedado callado hubiera sido mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la responsabilidad que nosotros volcamos hacia el contenido y hacia los discursos que como marca transmitimos a nuestros distintos stakeholders, hacia nuestras distintas audiencias. Muchas gracias, Luciana. Tengo una segunda pregunta para todo el panel, que viene de Hugo. Hoy en día la tendencia digital, para que sea eficiente, debe guardar coherencia en todas sus etapas con el servicio que se brinda al cliente. En virtud de ello, ¿qué y cómo hacer para garantizar esto tanto de parte del proveedor como del consumidor? Ahí yo creo que lo que podría responderte, Hugo, es que yo ya dejé de ponerle la línea a la vida digital y no digital, ¿no? O sea, yo creo que la coherencia viene justamente en entender que hay una unidad y que esto es un todo, en donde la tendencia digital viene a ser parte de la vida ya. Y eso es una discusión que tuve con varios clientes antes de la pandemia, que yo venía de trabajar en una posición global y mi interacción digital era habitual, ¿no? Porque tenía que ver varios países a la vez. Entonces yo les decía, el home office es posible, la transformación digital es posible. Y siempre tenía barreras en los directorios y en las gerencias, y me decían, no, en Perú no se puede, ¿no? Porque la gente no va a ser productiva en su casa, porque la gente no sabe manejar la compra online, porque desconfía del sistema. Y yo digo que dentro de toda la desgracia que trajo la pandemia, nada le hizo mejor a la transformación digital que el coronavirus. O sea, realmente ha hecho un cambio de un día para otro y ha demostrado un montón de paradigmas y estereotipos equivocados que se tenía al respecto, y hemos tenido que interactuar de la mejor manera todos rápidamente, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo es que muchas grandes empresas de retail tenían los mega discursos de las plataformas digitales y de ser orgánicos y de tener esto todo listo, y que cuando empieza realmente la necesidad se vienen abajo porque no estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el consumidor? En vez de confiar en la gran plataforma, empieza a confiar en su microsistema
de búsqueda de productos, ¿no? El amigo que te lleva las verduras, la otra persona que te alcanza del producto que necesitas, que te lleva la computadora a la casa o que te vende las tintas de la impresora y que responde no solamente de una manera más directa, sino que además tú confías en otro nivel, ¿no? Entonces se genera como unas microestructuras a partir de la tecnología y de estas herramientas que nos da la tecnología, como bien decía Iden en algún momento y decía Luciana, finalmente la multicanalidad, la omnicanalidad tienen una relación directa, una simbiosis, hay que mirar y voy a recibir información de la marca por el WhatsApp, voy a recibir por la página web, voy a recibir por una llamada, voy a recibirlos en la casa, van a traerme un delivery, voy a verlos en la vía pública. Entonces, todo eso va sumando y la coherencia tiene que ver con entender que eso ya es parte de la vida y que no, nunca más vamos a retroceder a febrero de 2020, ¿no? En ese aspecto, por lo menos. Sí, y a mí me gustaría complementar un poco y responderle a Hugo algo muy interesante, ¿no? O sea, ya hace, yo me acuerdo, realmente me remonto hace 1 o 2 años cuando daba algunos discursos, algunas presentaciones y ponencias sobre el tema del futuro del marketing, y hablábamos de retraso, ¿no? Del tema de digital commerce en el Perú, y nuevamente, esa dualidad de las empresas que dicen que escuchan al consumidor, pero después simplemente no toman en cuenta lo que está sucediendo, y los indicadores decían que el Perú está extremadamente atrasado versus otras realidades, y los empresarios decían que el problema era el consumidor. Concuerdo con Jimena al 100%. O sea, esta pandemia demostró que el consumidor estaba listo y siempre estuvo listo para consumir digital, pero fueron las empresas las que nunca invirtieron en ofertas reales y concretas para poder satisfacer esas necesidades, y eso cayó por maduro en lo que ha sucedido. Entonces, mi recomendación en ese sentido es: no implementemos cosas como si fuera un checklist. Tengo que tener mi página web, tengo que tener mi fanpage, tengo que tener mis redes sociales. O sea, no lo hagamos porque otros lo hacen, hagámoslo porque realmente creemos que eso nos va a ayudar como empresa, y sobre todo que va a dirigirse y va a generar valor en el mercado objetivo al cual estamos yendo. O sea, hay que ser súper claros. La estrategia siempre va a seguir funcionando. Funcionó en temas tradicionales y funciona en temas digitales. Entonces, no hay que reinventar la rueda en ese sentido. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Jimena, Luciana. Les voy a leer la última pregunta que viene de parte de Carol, que dice lo siguiente: ¿cuál sería entonces la estrategia más eficiente para focalizar mejor a tu público, exceptuando las encuestas de percepción? Ahí, o dale Jimé. Si quieres, Sí. empiezo con Dale, eso, que de dale. hecho el manejo de las estrategias, Carol, que es en realidad lo que vengo haciendo todos los años que trabajo. Los estudios es una parte pequeñita de ese análisis o de esa manera de entender al consumidor y de enfocar de manera eficiente tu producto, ¿no? A mí me gusta mucho más el proceso etnográfico, la convivencia, el salir a la calle, el entender a la gente, el hablar uno a uno. O sea, yo creo que mientras más sencillo lo pones y mientras más normal se mantiene la conversación con el consumidor, más profundo llegas, ¿no? Y eso es algo que yo no solamente creo firmemente, sino que vengo aplicando bastante, ¿no? Y Luciana, creo que ibas a sumarle algo a esto. Sí, algo muy chiquito y que va exactamente en línea con lo que has dicho, Jimena, que al fin y al cabo las marcas hoy en día son experiencias. Entonces, en esas experiencias, digamos, positivas que nosotros podemos trasladar a nuestros clientes, tenemos que enfocar nuestra estrategia y enfocarnos justamente en el cliente y partir desde el cliente para nosotros adaptarnos a través de los procesos, los productos y servicios que nosotros podamos ofrecer, pero pensando en esa experiencia positiva. Como decía Jimena, con esta herramienta en particular, es algo muy pequeño de un todo, pero que ese todo de conjunto de herramientas en las que nos podemos apalancar tiene que estar presente ese enfoque en el cliente y en generar una experiencia positiva.
Ahora, de repente para darle un complemento a eso, yo creo que la etapa de elegir ese mercado objetivo, hacer targeting, es un tema básico y es un tema inicial a cualquier empresa y siempre está antes del producto o servicio que se va a diseñar, ¿no? A lo largo del tiempo hemos estado acostumbrados, justamente como se mencionaba, investigaciones a mercado, tener contacto con el consumidor. Hoy día la tecnología nos habilita a utilizar nuevas herramientas. Por ejemplo, una herramienta que está muy en boga son los CDPs, Customer Data Platforms, que son herramientas digitales que nos permiten conocer perfiles de consumidor, inclusive que no son nuestros consumidores actualmente. ¿De dónde sacan esa información? Del tráfico, de redes sociales, de hábitos, consumos, compras, todo lo que se conoce como Big Data. Entonces, realmente, si una empresa quiere buscar oportunidades en nuevos segmentos, tiene que empezar a utilizar la información que ya existe en la nube y empresas que la venden para comenzar a poder ver esas oportunidades y desarrollar una propuesta de valor que las pueda satisfacer. O sea, yo creo que el mundo es totalmente distinto, pero hay que seguir, como siempre, las etapas de un plan estratégico en marketing y empezar por esta parte, ¿no? Perfecto, Gina. No sé si va a haber alguna intervención adicional sobre esta pregunta. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Giner, Jimena, Luciana, agradecerles mucho por acompañarnos el día de hoy. No sé si pueden de repente dar unas palabras de despedida porque aquí terminaría nuestro panel. De acuerdo. Nada, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Creo que ha quedado corto el tiempo, podríamos habernos quedado horas de horas porque los temas son tan ricos y tan interesantes y además que los estamos viviendo hoy en día. Así que nosotros mismos somos objetos de estudio prácticamente para de cierta forma dilucidar cuáles son los grandes retos y desafíos que nos toca asumir. De mi lado, yo creo que todo esto que estamos hablando, todas estas tendencias que ya dejaron de ser tendencias y se convirtieron en realidad, nosotros como profesionales tenemos que tener un alto nivel de adaptabilidad, de flexibilidad y de innovación sobre todo, de que las marcas ya no son vistas como marcas como tal, como empresas, son vistas más bien como humanos. Y en ese sentido el reto de humanizar las marcas, de empatizar con el consumidor. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero reto de que nuestra comunicación sea sumamente efectiva para que justamente este contenido el consumidor lo acepte como un contenido genuino y un contenido real y no por un contenido oportunista que simplemente me sumo para estar en la misma moda o para adaptarme rápidamente a las tendencias que se vienen. Tiene que ser un contenido, tiene que ser una forma de trabajo que sea respaldada por este modelo de negocio y que sea respaldada por los líderes de la organización. Así que yo finalizo con eso. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Giner, Jimena, ha sido un gusto compartir con ustedes. Como digo, creo que nos hemos podido quedar horas de horas aquí a seguir compartiendo. Buenísimo, Luciana. De mi lado también agradecidísima por el espacio. Yo tiendo a ser hiperpositiva con todo y me sumo a todo con gran entusiasmo siempre. Me encantan este tipo de iniciativas que nos educan a todos, que nos enseñan a todos. Yo soy una eterna estudiante, o sea que me encanta participar en todos estos planes que tiene la UPC siempre tan innovadores y que nos suman tanta información valiosa, tantas cosas ricas. Y volviendo al tema del optimismo que me nace del ADN, también entiendo que ha sido doloroso las pérdidas, las muertes, la pandemia, el coronavirus, la crisis política y tantas cosas negativas, pero también quiero rescatar todo lo positivo, ¿no? El haber recuperado espacios familiares, el haber evitado el tráfico tanto tiempo, el haber podido aprender rápidamente a dar clases y a recibir clases por este método, a estar juntos hoy día. O sea, hay mucho que agradecer también, ¿no? Es la primera pandemia interconectada de la historia y yo creo que la hemos aprovechado muy bien y que todos somos diferentes para mejor hoy día que hace un año, ¿no? Muchas gracias. Excelente. Bueno, igual, gracias Luciana, gracias Jimena. Ha sido un espacio realmente muy rico y muy entretenido. De verdad, tenemos que repetirlo. Bueno, la universidad está planificando mucho más, así que vamos a tener espacios para poder continuar haciéndolo. Mi último mensaje y recomendación
tanto a las empresas como a las personas que quieran emprender es, dada la agilidad de los cambios y la velocidad en la cual está evolucionando la tecnología, los medios de comunicación y todo lo demás, mi única recomendación es dejen de perseguir tendencias. O sea, estar siguiendo tendencias ya no es lo suficiente hoy en día. Una tendencia es algo que ya está implementado y las cosas pasan muy rápido. Yo lo que normalmente sé conversar con los estudiantes en posgrado es sean cazadores de drivers. ¿Qué son los drivers? Los drivers son aquellas innovaciones tecnológicas o innovaciones que suceden en el mundo o micro tendencias que después podrían afectar realmente el mundo. Por ejemplo, hoy día el concepto ecologista es algo que ya está implementado, pero nadie lo está utilizando todavía. Otro driver que deberíamos estar ya anticipando a aprovechar, por ejemplo, es la tecnología 5G. Y creo que ninguna empresa está pensando en 5G y en el impacto que va a tener, no solamente en el mercado, en el consumidor, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, adelantémonos a las tendencias. Yo creo que el 95% de las empresas no tienen la capacidad de innovar, es decir, de crear esos drivers, de crear nueva tecnología. Entonces, seamos cazadores de drivers, estemos tratando de adelantarnos a estos, anticipémonos y de esa manera vamos a tener mayores oportunidades de éxito. Perfecto, Giner. Agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir navegando en nuestra plataforma. Podrán conocer nuestros programas de posgrado y recibir mucha más asesoría. Muchas gracias y buenas tardes. Chao, buenas tardes, Cuídense. gracias. Gracias.